Saludos compañeros, esta es una exposición presentada a la Universidad para Adultos Guapa en la Maestría de Gestión de la Tecnología Educativa con la asignatura Fundamentos de la Tecnología de la Información y la Comunicación en la Educación. Es un ensayo con el tema del procesamiento de la información preparado por un grupo de jóvenes como son David Martínez, Ana Yulisa Disla Cabrera, Carlos Alberto Lagombra Flete y quien le habla, Lady Cabrera Morales, presentado a la maestra guía, la doctora Olga Lidia Martínez Leyé, hoy sábado 28 de julio del 2018. Como ya le informé, el siguiente ensayo tratará sobre el tema el procesamiento de la información. De modo de introducción, la teoría del procesamiento de la información surge sobre los años 70. Procede como una explicación psicológica del aprendizaje. Es de corte científico y cognitivo y tiene influencia de la informática y de la teoría de la comunicación. No es una teoría solamente, es una síntesis que se asume este nombre genérico al procesamiento de la información. El presente ensayo pretende dar un breve análisis de la teoría del aprendizaje significativo, los fundamentos epidemiológicos en lo que se sustenta y la consecuencia de su aplicación en el diseño instruccional. El procesamiento de la información es una teoría que explica el aprendizaje como desarrollo interno de una persona, sin abandonar los elementos conductistas como estímulo-respuesta y en general una mecanización de cómo hacer que la persona aprenda. Dentro de los representantes del procesamiento de información se encuentra Robert Ganet, que es el primer representante, luego sigue Allen Never, luego Herbert Simon, Richard Mayer y Álvaro Pascual Leonet. ¿Cómo funciona el procesamiento de la información? Funciona de esta manera. La mente procesa la información desde su entrada hasta su salida, mediante una serie de procesos donde está la recogida de la información, procesamiento, almacenamiento, recuperación de los procesamientos y uso cuando sea necesario, que operan de manera sucesiva y secuencial. Como aquí ven en la imagen, tenemos la entrada, que cuando entra la información, el proceso, que es cuando se recoge la información, se procesa, se almacena, se recupera, y la salida, que es la salida de la información sucesiva y secuencial. Himeneo y Pérez, 1993, afirman que esta teoría tiene como concepto antropológico que el hombre es un procesador de información, cuya actividad fundamental es recibir información, elaborarla y actuar de acuerdo a ella. Es decir, que todo ser humano es activo procesador de la experiencia mediante el complejo sistema en el que la información es recibida, transformada, acumulada, recuperada y utilizada. Los elementos estructurales del procesamiento de la información son registro sensitivo, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Registro, memoria o almacenamiento sensorial ocurre automáticamente, es muy breve y también está la identificación de estímulos entrantes. La memoria a corto plazo, capacidad de recordar. Por ejemplo, al conocer una persona es más fácil memorizar su rostro que recordar la ropa que llevaba puesta. Y la memoria a largo plazo, que es la gran capacidad de almacenamiento de información, casi ilimitada, refiriéndose a momentos, vivencias y destrezas. La teoría se compone de 4 categorías. Primero está la atención. Recibe, selecciona y asimila los estímulos de forma selectiva. Segundo,
categoriza los estímulos. Tercero está el almacenamiento. Retiene de forma organizada los estímulos codificados. Y cuarto está la recuperación. Uso posterior de la información organizada y codificada. Para Schwer, la teoría del proceso de la información se concentra en la forma en que la gente presta atención a los sucesos del medio, codifica la información que debe aprender y la relaciona con los conocimientos que ya tiene, almacena la nueva información en la memoria y la recupera cuando la necesita. De acuerdo con Schwer y Driscoll, esta teoría se concentra en los procesos cognitivos y ha recibido los avances en las telecomunicaciones y en la tecnología de la informática. Y los planteamientos del procesamiento de la información han sido utilizados en el estudio del aprendizaje, la memoria, la resolución de problemas, el desarrollo cognitivo y la inteligencia artificial. Según Scheck, 1997 afirma que las primeras investigaciones sobre el procesamiento de la información fueron llevadas a cabo en laboratorios de experimentación y se dedicaron como los movimientos oculares, los tiempos de conocimiento y recuerdo, la atención a los estímulos y la interferencia de percepción y memoria. Las perspectivas de la memoria del procesamiento de la información toman como modelo la computadora. Al igual que ésta, la mente humana absorbe información, realiza operaciones con ella para cambiar su forma y contenido, la almacena, la recupera cuando es necesaria y genera respuesta para la misma. Según Pozo, 1997 afirma que un sistema de procesamiento de la información opera mediante la manipulación de símbolos. Sin embargo, ese mismo sistema dispone únicamente de procedimientos sintácticos. Los teóricos del procesamiento de la información manejan el aprendizaje sobre todo a través del estudio de la memoria, lo cual tiene que ver con las estrategias de retención de información que intervienen entre estímulo y respuesta en la memoria a corto plazo, tales como el repaso o los clásicos estudios. El procesamiento de la información ocurre en las etapas entre recibir el estímulo y producir la respuesta. La forma de la información en el modo en que se representa en la mente varía según la etapa, puesto que cada una es cualitativamente diferente de las otras. El procesamiento de la información del hombre es análogo al de las computadoras, por lo menos metafóricamente. El sistema humano funciona de manera similar a la computadora. Recibe información, la almacena en la memoria y la recupera cuando la necesita. Como podemos ver, este filósofo aquí mencionado en la fecha del 1996 señala que la teoría del procesamiento de la información postula un sistema de memoria que funciona por etapas para el procesamiento de la información. Este sistema se constituye de 3 etapas: el registro sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Estamos de acuerdo que el conductismo se centraba esencialmente en el estudio del aprendizaje mediante teorías basadas en el análisis, estímulos y sus respuestas. El procesamiento de la información, en la medida que se ocupa del estudio de las representaciones, ha generado ante todo teorías de la memoria. Algunas ventajas y desventajas de la teoría del procesamiento de la información. Recupera la noción de la mente. Reintegra la información subjetiva como un dato útil a la investigación. Da un lugar preferencial al estudio de la memoria. Activa como explicación básica de la elaboración de la información y de la actividad humana. Las desventajas son: comparación entre el hombre y una computadora. No toma en cuenta la motivación del
que surge del aprendizaje. No se toman en cuenta las emociones humanas. ¿Cómo podemos aplicar la teoría del procesamiento de la información en una unidad didáctica? Para esto es necesario considerar las siguientes situaciones. Motivar al estudiante y hacerle entender que es el protagonista de su propio aprendizaje. Presentar la información al estudiante en forma clara, precisa y ordenada. Diseñar estrategias instruccionales que le permitan al estudiante poner en funcionamiento los sentidos. Definir los objetivos del aprendizaje al alcanzar por el estudiante. Incluir como estrategia instruccional la lectura, comprensión, análisis y síntesis de materiales escritos, gráficos y visuales. Para concluir, con todo lo investigado, estamos de acuerdo con lo que plantea el procesamiento de la información, donde afirma que los sujetos construyen sus propios conocimientos a partir de sus estructuras y procesos cognitivos, sin explicar cómo se construyen esas estructuras y procesos iniciales. Para reflexionar, la teoría del procesamiento de la información se concentra en la forma en que la gente presta atención a los sucesos del medio, codifica la información que debe aprender y la relaciona con los conocimientos que ya tiene, almacena la nueva información en la memoria y la recupera cuando la necesita. A continuación le presentamos nuestra fuente bibliográfica con la cual preparamos nuestro ensayo sobre el procesamiento de la información. El programa para preparar esta exposición fue PowerPoint 2013.